¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Aquí el tema es que el Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido acaba de dictaminar que las toneladas de oro que tenemos allá prácticamente se las están delegando en Juan Guaidó. Ha dicho el gobierno británico, el Tribunal Supremo ha dicho que reconoce a Guaidó porque no puede contradecir al Ejecutivo del Reino Unido. A su vez, el Reino Unido reconoce a Guaidó, el Ejecutivo, pero tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, con una encargada de negocios. ¿Se acuerdan aquella señora que recibió las credenciales de parte del gobierno de Venezuela e inmediatamente se fue despreciando esas credenciales a echarse una foto con Guaidó? Así son estos países, imperialistas, arrogantes. ¿Qué hay de fondo de esta decisión? Esta decisión ordena, entre otras cosas, remitir al Tribunal de Comercio el caso de la petición desde 2018 que Venezuela hizo a través del Banco Central de que nos devuelvan las 32 toneladas de oro que nos tienen allá pirateada, que nos tienen allá agarrada, que no nos quieren entregar. Esos son más de 2.000 millones de dólares que nos están robando constantes y sonantes en nuestras caras. Entonces, ellos, la justicia británica, se alega que existe una dualidad porque el Reino Unido, el Ejecutivo, reconoce por un lado al gobierno de Maduro y por el otro lado dice que Guaidó es el presidente de Venezuela, y ante esa dualidad ellos no pueden contradecir al Ejecutivo y se quedan simplemente con la figura de Guaidó, y este dinero no puede retornar a Venezuela. Ahora, hay que decir lo siguiente: ¿qué hace Venezuela todavía con el Reino Unido? Con relaciones con el Reino Unido. ¿Qué hace Venezuela con relaciones con España, por ejemplo? Con Francia, con Alemania. Cuando todos esos países europeos nos han bloqueado todas las cuentas a órdenes gringas y nos han agarrado todo el dinero. El dinero que le han bloqueado, tanto en oro como en cuentas a Venezuela, ya debe estar cercano a los más de 20.000 a 30.000 millones de dólares. Sin meter todo lo que tiene que ver con las sanciones. Metiendo todo eso en un paquete, estamos hablando que en estos últimos 5 años nosotros hemos perdido en Venezuela más de 300.000 millones de dólares por culpa del interinato. Ahora Guaidó quiere negociar. Llama todas las semanas al gobierno para que regrese a la mesa de negociación. Pero Guaidó, ni su equipo de abogados, que hay que decir, lo paga con una cuenta bloqueada que está en Estados, allá en el país de las hamburguesas, en el Citibank, de más de 350 millones que tenía el Banco Central de Venezuela. Todas esas costas, toda esa inversión en abogados que paga Guaidó para retener ese oro y para quedarse con ese oro, sale de esa cuenta bloqueada gringa. Para que ustedes vean la calaña del interinato. Pero yo voy más allá. ¿Por qué Guaidó, si es que él quiere negociar, si es que él quiere bien por el país, no detiene este litigio y le entrega el oro al gobierno, a la república, al Estado? ¿Por qué no lo hace? Pero quiere jugando siempre a 2 y a 3 bandas, como hacen estos países como Reino Unido y todos estos países imperialistas que juegan a muchas bandas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, te reconoce por un lado a la encargada de negocios y por el otro lado dice que Guaidó es el presidente y le manda un mensaje a estos tribunales de justicia donde no hay ninguna separación de poder, y efectivamente estos tribunales de justicia no lo contradicen y dicen que el oro no puede salir porque ellos reconocen es a Guaidó. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Esta decisión prácticamente es la final porque ya pasa al Tribunal de Comercio, que se va a decidir lo que ya decidió este tribunal, que
al reconocer a Guaidó, el oro queda retenido en Inglaterra porque Guaidó así se lo ha pedido, que mantengan el oro allí. Y ellos luego verán cómo van sacando ese oro y cómo se van robando todo ese oro, como se ha robado Monómero, como se han robado Citgo, como se han robado en los bonos de PDVSA, como se han robado las embajadas y como se han robado las refinerías y todo lo que tiene que ver con los activos y con las riquezas de Venezuela. Esto sienta un precedente en lo que el Tribunal de Comercio dentro de unos meses, de manera definitiva ya, diga que el oro no puede salir. Desde 2018 le hicimos esa petición a los británicos porque ya sabía el gobierno de Venezuela que venía algo por ahí rudo y se adelantó a pedir el oro. Sin embargo, la cosa ya venía andando. El Guaidó y el interinato ya venían andando desde 2018. Y luego en 2019, en enero, se montó en una plaza pública y montaron todo lo que ya ustedes conocen. Entonces, esto va a crear un precedente. ¿Saben por qué? Porque al Tribunal Superior o al Tribunal Supremo de Justicia Británica reconocer a Guaidó de manera abierta y clara, otros países, entiéndase Francia, Alemania y cualquiera de estos países europeos, también van a decir lo mismo, que como reconocen a Guaidó, todas esas cuentas bloqueadas que se están peleando para que se desbloqueen y para que nos reintegren nuestro dinero, todas esas cuentas bloqueadas van a estar en manos del interinato, en manos de esos países que se van a quedar finalmente porque al interinato le van a dar una migaja, como pasó con Siria, como pasó con Irak, como ha pasado con Libia, que todos sus activos y todas sus riquezas petroleras, arqueológicas y de todo tipo se las robaron estos países, se la quedaron estos países. Por eso es que nosotros en Venezuela tenemos que aprender que nosotros no podemos estar negociando con estos piratas modernos. Entiéndase el país de las hamburguesas, entiéndase los europeos. Ellos tienen el control del sistema financiero mundial y tenemos que buscar alternativas de distintos tipos. Entiéndase criptomoneda, entiéndase nuevas finanzas o nuevos sistemas de finanzas que se están proyectando en Rusia, en China, para tratar de evitar estas sanciones y este pirateo de nuestros recursos y de nuestras riquezas. Ustedes han visto cómo Guaidó está prácticamente en la nada. Sin embargo, estos piratas modernos nos quieren quitar la riqueza más allá del tema de Guaidó y si tiene o no tiene poder en Venezuela. No, eso quedó ya resuelto hace bastantes años. Guaidó nunca ha tenido poder acá en Venezuela. Y así como eso te puedo decir cómo hay esa dualidad con los gringos, que ellos dicen que ellos reconocen a Guaidó y no a Maduro o no al gobierno de Venezuela. Hay esa dualidad en el Fondo Monetario Internacional, que ellos dicen que no, que reconocen a Guaidó y no al gobierno de Venezuela, y por allí nos han quitado plata de la buena con esa supuesta dualidad que hacen ellos legalmente. Así que vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.